reforma tributaria. ¿Okay? Vamos a ver entonces procedimientos tributarios y obligaciones. El primer cambio interesante, en realidad todos los cambios que se han producido tienen o apuntan, no son cambios al azar, sino que están apuntando al hecho que el Perú sigue y persiste en la idea de que vamos a poder entrar a este mundo de privilegio de la OCDE y ser miembros de la OCDE. Entonces, los cambios en mayoría que se han producido en el Código Tributario están vinculados a estos temas de intercambio de información, actualización de información para la OCDE. No sé si ustedes saben, pero en noviembre del año pasado, o sea, en agosto del año pasado, Perú firmó el convenio y se adhirió al Tratado Internacional de Intercambio de Información Fiscal. Y eso significa que el Perú recibió en el mes de noviembre del año pasado información de 36 países acerca de sujetos domiciliados en el Perú que están generando rentas de fuente extranjera. ¿No? Y en este momento la SUNAT está procesando la información, de hecho ya ha iniciado algunas fiscalizaciones a estas personas que han obtenido un montón de ingresos afuera y que los han puenteado y no los han declarado acá, ¿no? Entonces la SUNAT está esperando esta declaración jurada para ver y trabajar con ellos. Y la idea es que en los cambios que se han producido en el Código Tributario, todos tienden al hecho de poder contar con la información para ser compartida con otros países. Por eso que en el caso específico de la Facultad de Fiscalización, lo que se ha hecho es señalar que la SUNAT, y solo la SUNAT, se encuentra habilitada para solicitar a las entidades financieras y bancarias para el cumplimiento, lo dispuesto en tratados internacionales y en convenios de intercambio de información como el que ha suscrito la SUNAT, ¿okay? Brindar la información a otros países. Porque así como Perú recibe, Perú tiene que enviar también información, ¿no? Esa es la idea, basado en el tema de reciprocidad tributaria, ¿no? Yo te doy lo que tú me des. Y el primer intercambio que se ha producido ahora en noviembre en verdad ha sido bien interesante. No he tenido acceso a toda la información, pero de la que pude ver, impresionante la información que llegaba. Un ejemplo. Hay personas naturales que en Europa, especialmente en Francia o en Luxemburgo, han tenido ingresos el año pasado por 4 millones de dólares y no han declarado nada acá en Perú, ¿no? Entonces esa gente está pero... ¿ok? Y la idea es, y también hay un montón de personas naturales peruanas, domiciliadas en el Perú, que resulta que tienen inmuebles en Estados Unidos y que los alquilan, ¿no? Es que en realidad lo del Perú es un ridículo, o sea, tú te puedes comprar un terreno de 1.500 metros con una casa de 300 metros cuadrados por $115.000. Eso es baratísimo. No sé cómo estarán los precios acá en Ica, pero con $115.000 tú consigues un departamento de 90 metros cuadrados. Y allá te estás comprando una casa de 1.500, o sea, terreno de 1.500 más casa de 300 metros. Entonces hay mucha gente que en verdad está comprando cosas afuera, ¿no? Y luego las está alquilando. Y eso genera rentas de primera categoría por arrendamiento y no están reconociendo los ingresos acá en Perú, a pesar de ser domiciliados. Y la idea es esta, lo que está destacado, que ninguna persona, autoridad o entidad pública puede negarse a suministrar a la SUNAT la información que solicite. ¿Ok? Esto es para poder cumplir con estos tratados de información, de intercambio de información. Es un cambio bien fuerte que la SUNAT ya lo está ejecutando. El segundo cambio que ha pasado también medio solapa, medio complicadito, medio borradito por ahí, es el tema de la emisión de las órdenes de pago. Como ustedes saben, una orden de pago es un documento de cobranza tributario, ¿verdad? Y además es un documento de cobranza de deudas tributarias que es de ejecución inmediata, porque normalmente la orden de pago se sustenta en lo que ha declarado el propio contribuyente. Por eso se dice que la orden de pago viene en base a lo declarado, no pagado. Yo debo 10.000, pero no he pagado, y llega la orden de pago y dice, págame los 10.000. Tú mismo me has dicho. Como se basa en lo que señala el contribuyente, entonces esa orden de pago es de ejecución inmediata porque va premunida de veracidad, se presume totalmente cierta porque se basa en lo que el mismo contribuyente dijo que debe. Sin embargo, habían varios casos en los cuales la administración tributaria, de manera ilegal, lo que hacía es tomaba
las declaraciones juradas del impuesto a la renta de varios ejercicios pasados y verificaba si el arrastre de las pérdidas que se producía año a año estaba correcto. Y si encontraba diferencias, recalculaba todo el arrastre de pérdidas y emitía una orden de pago diciéndote me debes en este mes tanto, pero el origen de la deuda no era de ese mismo mes, sino que venía de ejercicios anteriores. Eso era ilegal. De hecho, hasta salió una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria en la cual nos decía que eso requiere de un procedimiento de fiscalización previo y requiere de la emisión de este documento que se llama resolución de determinación. ¿Ok? Entonces, tanto fue el agua al cántaro que finalmente la SUNAT consiguió que el MEF incluyese dentro de las modificaciones este tema, la posibilidad de que sí se puede emitir una orden de pago cuando hace reliquidaciones por mal arrastre de pérdidas. Y eso es lo que nos dice. Tratándose del arrastre de pérdidas, o sea, sí se puede emitir una orden de pago cuando el monto de la pérdida que está declarado en la última declaración jurada no corresponda con el determinado por el deudor tributario en la declaración jurada anual al ejercicio en que se generó la pérdida, o en el caso 2, cuando se realicen correctamente las declaraciones posteriores a la declaración a que se refiere el acápite anterior. Es decir, lo que está diciendo es que ahora sí la administración tributaria puede hacer ese recálculo de las pérdidas compensables que se generaban en años pasados y ahora los está arrastrando hasta este ejercicio, y la diferencia de encontrarla la puede emitir a través de una orden de pago. A mí personalmente no me gusta el tema, porque como les digo, una orden de pago implica que ese documento viene, digamos, preavalado de veracidad y de certeza, y a consecuencia de eso pueden iniciar la cobranza coactiva de esa orden de pago al día siguiente de notificada la orden de pago. Y lo que nos ha pasado, no sé ustedes, pero de repente los que tenemos un poquito más de canas, es que cuando llega esa orden de pago, lo primero es que no sabes de dónde sale la deuda. Y de hecho te tienes que meter a revisar todo lo de 3, 4, 5, 6 años hacia atrás para ver por dónde viene el hilo de la madeja. En las órdenes de pago que ya están saliendo por este concepto, lo que hace la SUNAT es a la orden de pago acompaña un anexo en donde está la reliquidación. ¿Las has visto? Por lo menos ya te ayuda, ya tienes un punto de partida, porque antes no decían nada, ¿verdad? Y ahora sí, en realidad es más fácil ver si la SUNAT tiene la razón o no tiene la razón. ¿Ok? Y les digo, en mi experiencia, yo ya he visto 4 de estos documentos. En los 4 casos está bien lo que hizo la SUNAT. ¿Ya? Entonces, te cogen por el cuello, pues, porque si la orden de pago viene con la presunción de que es válida y cierta, y encima, al momento cuando revisas la hoja de cálculo, te das cuenta que está correcta, entonces se viene una reliquidación, porque a veces uno ve el número y dice, no, esto no sale en mi declaración jurada. Ahora nosotros sabemos que ese monto que me dicen que pertenece al ejercicio 2019, no es del 2019, sino que puede haber tenido su origen en los años 13, 14, 15, 16 y lo están arrastrando hasta hoy. Pero por lo menos vamos a saber de qué se trata. Este tema está bien fuerte, este tema está sumamente fuerte porque en verdad, como les digo, yo ya he tenido 4 casos hasta este mes de abril y en los 4 casos el recálculo que ha hecho la administración tributaria está correcto. ¿Ok? Y además viene una segunda parte, porque les quiero explicar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros metimos la pata? Les voy a poner un ejemplo. En el año 2016, para la presentación de la declaración jurada anual de impuesto a la renta del año 2016, nosotros dijimos que teníamos una pérdida de $500,000 de soles. ¿Ok? $500,000 de soles. Y como teníamos una pérdida de $500,000 de soles, la empresa ha ido aplicando ese $500,000 de soles, descontándolo mes a mes con los pagos a cuenta del impuesto a la renta del año 2017.
Entonces, imaginemos que son 25.000 soles mensuales. Entonces ha ido aplicando 20.000 soles mensuales, ha ido aplicando menos 20, menos 20, menos 20, menos 20, menos 20, pero acabó el 2017 y empieza el 2018. ¿Estamos bien? Sigue aplicando menos 20, enero, febrero, llega marzo, la declaración jurada anual del año 2017, que se presenta en el 18, aplicó 200.000, 300.000. Y luego siguió aplicando menos 20, menos 20, menos 20 en todos los meses. De forma tal que yo agoté mis 500.000 soles, no en el año 2016, sino que lo terminé de agotar en el año 2018. Teniendo de por medio todo el ejercicio 17 más la declaración jurada anual del 17. Y para mí estaba cachete, perfecto. Y viene la SUNAT y me dice, Julio, te equivocaste. Tu saldo de pérdida del año 2016 no era 500.000, sino solamente 300.000. ¿Ok? Y lo que va a hacer la SUNAT es empezar a recalcular todos los meses. Y te va a decir, Julio, tú me dijiste que estos 500.000 te alcanzaban, por ejemplo, hasta el mes de julio del año 2018. Pero con el recálculo te digo, no te alcanza hasta julio de 2018, sino que me quedé en diciembre del 2017. Y yo no había tenido que pagar impuesto, pues en los meses de enero a julio del 2018, porque yo estaba aplicando la pérdida de los ejercicios anteriores. Y ahora me dicen que esa pérdida no existe. Eso significa, en la práctica, que con este recálculo no he pagado los pagos a cuenta de enero a julio del 2018. Y me va a venir las órdenes de pago por cada uno de esos meses. Yo no tenía presupuestado esa sacada de dinero. Y sin embargo me llega con esta norma nueva ese recálculo y de pronto al día siguiente que me notifican esas órdenes de pago me están notificando cobranza coactiva. Eso es lo que está pasando. Es muy potente esta norma pro fisco totalmente. Y a mí no me gusta porque en verdad me gustaría que siga siendo un tema de recálculo en fiscalización. Hazme una fiscalización parcial. Porque por último en la fiscalización parcial tengo el plazo, tengo la posibilidad de hacer rectificatorias y fraccionar, ¿verdad? Si está correcto o no, pero si me mandan una orden de pago y la cobranza coactiva al día siguiente, me ahorcan. Porque yo solicito el fraccionamiento al día siguiente y me lo van a dar en 45 días, mientras que la SUNAT me puede embargar en 8. ¿Verdad? Entonces, esa norma, entiendo la norma, pero no me gusta porque va en contra de nosotros como contribuyentes. ¿Verdad? Y esta única disposición nos dice que también cabe emitir una orden de pago por el mal arrastre, afecta las pérdidas de los pagos a cuenta y de los intereses. Porque, por ejemplo, en este momento, el día lunes acaba el plazo para la declaración jurada anual de renta del año 2018. ¿Verdad? Entonces, respecto de los pagos a cuenta del año 2018 que se hicieron de enero a diciembre del 2018, como ya se regularizó el impuesto con la declaración jurada anual, ya no me pueden cobrar el tributo esos pagos a cuenta, pero sí me pueden cobrar los intereses no pagados. ¿Verdad? Y hay una RTF. Esta es una RTF de observancia obligatoria que salió el año pasado que precisamente dice eso. La administración tributaria, cuando ya venció el impuesto anual, ya no te puede cobrar el impuesto, pero sí te puede cobrar los intereses de los pagos a cuenta. Entonces, eso también puede pasar. Al momento que la administración tributaria recalcule todo el mal arrastre de pérdidas de los años anteriores, como ya pasó la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año 16, 17 y 18, ya no te puede cobrar el tributo. Entonces esas órdenes de pago van a salir solamente por el tema de los intereses. Intereses que además, ¿verdad? Mañana los tienes en cobranza. Y eso va a ser, eso por lo menos, les digo, ya en principales contribuyentes nacionales está empezando a causar problemas. Porque, como les digo, tú ya has cerrado tu contabilidad, ya tienes tus resultados de esos años, 16, 17, 18, y de repente, suácate, te aparece deuda. ¿No? Y claro, uno dice, bueno, aparece la deuda, pero societariamente también afecta. Porque si me está variando mis resultados, eso significa que eventualmente en una fiscalización de esos ejercicios, la SUNAT te va a observar que has distribuido dividendos más de lo que debías distribuir.
Entonces es un bolondrón, ¿no? Es un bolondrón, más las multas. Eso es lo que está en este momento causando esta norma. Hay que ver cómo se viene, pero en verdad les digo, yo conversaba con el intendente Ica hace un par de semanas acá, bueno, nos conocemos hace un montón de años, ¿verdad? Y comentamos sobre este tema y me decía, sí, acá también hay varios casos que estamos esperando que acabe la declaración jurada anual para notificar, entonces ya saben lo que puede venirles, porque va a ser igualito en todas las unidades de todo el país, ¿no? O sea, este tema va a mover, se acordarán de mí, de acá en 3 semanas, ¡ay, el gordo lo dijo! Sí, ahí está, ¿no? Sí, por ahí va a estar. ¿Ok? Luego, un cambio sumamente importante que también se ha producido, y esto sí es en favor de nosotros. ¿Ya? Era un cambio que ya caía el tema. La idea es la siguiente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un procedimiento contencioso, cuando presentamos un reclamo o presentamos una apelación, la regla general es la siguiente. En la etapa de reclamos, yo no puedo presentar las pruebas o documentos que me fueron requeridos en la etapa de fiscalización y que no los presenté. La oportunidad era en fisca, pero no los presenté, entonces no los puedo presentar en la etapa de reclamos. Y yo no puedo presentar en la etapa de apelación ante el Tribunal Fiscal lo que yo no presenté ni en la fisca ni en la etapa de reclamos. Esa es la regla general. La idea es seguridad jurídica. La deuda determinada en fisca se basó en los documentos que se presentaron o no se presentaron en la etapa de fiscalización. Entonces no puede ser que me varíes el tema en la etapa de reclamos porque lo que viene fisca, eso es lo que se revisa. Esa es la idea. ¿Estamos bien? Esa es la idea. Pero esta regla general también decía, yo no te voy a aceptar ningún medio probatorio extemporáneo porque no lo presentaste a tiempo cuando fue solicitado, cuando fue requerido, salvo que me pagues la deuda o salvo que me presentes una carta fianza contra esa deuda, ¿verdad? Y eso sí tiene lógica, porque si yo sé que tengo la razón, y que con esa prueba la deuda se va a caer, o pago o presento una carta fianza porque sé que no me van a ejecutar la carta fianza y que la deuda va a quedar en cero. ¿Estamos bien? Esa es la lógica de la regla. Pero ¿qué pasaba cuando no había deuda por pagar? La pregunta es, si no hay deuda por pagar, imagínense ustedes, como resultado de mi elaboración de la declaración jurada del impuesto a la renta, yo digo que tengo pérdidas por menos 600.000. Y llega una fiscalización y me dice, no, no es menos 600.000, es menos 200.000. O sea, sigo en pérdida, sigo en rojo. No tan rojo, sino un rojito más claro, pero sigo en rojo. No hay nada que pagar. Entonces, ¿por qué no podría presentar esas pruebas? ¿Se dan cuenta? En la SUNAT decía, no te la puedo admitir porque no la presentaste en fiscalización. Pero la regla es, salvo que la pagues la deuda o presentes carta fianza. Pero si no tengo nada que pagar, ¿cuál es la razón para que no me admitan esa prueba? Y eso es exactamente lo que decía el Tribunal Fiscal desde el año 2012 más o menos. Decía, esa regla tiene sentido y lógica solamente cuando hay tributo por pagar. Pero si no hay tributo por pagar, no tiene nada que pagar y no tiene nada que afianzar, entonces no veo por qué no le permites que presente la prueba. Y ese criterio el Tribunal Fiscal ya lo venía repitiendo pacíficamente durante años en varias resoluciones. Y tanto fue el agua al cántaro que finalmente dijeron, bueno, sí tiene razón, pues, ¿no? Si no hay deuda tributaria, no hay perjuicio para el fisco, y al no haber perjuicio para el fisco, ok. Entonces la regla de hoy es esa. Si no hay importe por pagar, tú puedes presentar todas las pruebas que quieras. Aun cuando no las hayas presentado en fiscalización, las puedes incluir en tu reclamación. Eso está bien, porque acá es un tema de justicia, no es un tema de oportunidad si es que hay monto por pagar. Pero si no hay monto que pagar, es un tema de justicia. No hay perjuicio para el fisco, no veo ningún problema para que se presenten esas pruebas extemporáneas. Ese es un cambio bien importante, porque ya al momento de ejercer su derecho a reclamar, es bueno que se tenga esto en cuenta.
Luego vienen varios cambios menores vinculados a formalidades. ¿En qué momento se puede pedir, cuando se presenta una apelación, en qué momento se puede pedir el uso de la palabra ante el tribunal fiscal? El uso de la palabra te da la posibilidad de tener una audiencia, mismo película gringa, en donde está el juez adelante o los jueces adelante y tienes a una parte el defensor y tienes en la otra parte al fiscal acusador en materia penal, pero no, igualito es en el tribunal fiscal. Vas, te presentas ante la sala y tú expones tu caso frente a los vocales, ¿verdad? Y tienes a la SUNAT que va a responder a tus argumentos y luego tú puedes replicar los argumentos de la SUNAT. Pero para llegar a esa audiencia, formalmente hay que decir, quiero ir a una audiencia, quiero un informe oral. El cambio que se ha producido es un tema de orden. Lo que nos dice la norma es que la oportunidad para pedir el uso de la palabra se puede dar únicamente al momento que se presenta la reclamación. Lo que ha pasado en la vida real, es que se presentaba la apelación y en ese momento no se pedía el uso de la palabra. Por error, por olvido, por estrategia, por lo que quieran. Y luego pasaba varios meses y alguien reaccionaba y pedía, por favor, quiero el uso de la palabra. Y a veces ha ocurrido que ese escrito, por errores imputables a alguien, no llegaba a la sala correspondiente. Entonces tú tenías un contribuyente que decía, hace 8 meses se pidió el uso de la palabra, y la gente decía, ¿what? Entonces, por un tema de orden nada más, oportunidad para pedir, ¿ok? Y lo segundo es que ahora sí se admite legalmente hablando, en la práctica se hacía, cuando hay una tercería de propiedad, cuando hay un sujeto, una tercería de propiedad es el reclamo que hace el verdadero propietario de un bien embargado. La SUNAT, por algún tipo de apariencia legal, por ejemplo, una casa cuyo nuevo propietario no se ha inscrito en registros públicos, el antiguo dueño tiene deudas con SUNAT y SUNAT ha llegado y embarga la casa. Pero la casa no es del antiguo dueño, del deudor, sino la casa tiene un nuevo propietario, solo que el nuevo propietario mongoloide todavía no ha hecho el trámite para inscribir su nombre en registros públicos. ¿Ok? Entonces la apariencia registral es que el inmueble sigue siendo de propiedad del deudor, por eso la SUNAT lo embarga, pero hay un nuevo propietario. Entonces la intervención excluyente de propiedad se conoce también como la tercería de propiedad, porque es un tercero distinto al deudor el que dice yo soy dueño de ese bien. Entonces solicito a ti, SUNAT, que levantes el embargo porque lo has embargado mal. Esto puede llegar hasta el tribunal fiscal. Legalmente hablando, el tribunal fiscal no se encontraba autorizado cuando el propietario verdadero le decía quiero exponer mi caso ante ti, ante la sala. No había facultad legal para que el tribunal concediese el uso de la palabra. Sin embargo, sí lo hacía. Y en este punto quiero explicarles cuál es la gravedad del tema, ¿ya? Nosotros como personas naturales, tenemos la posibilidad, hay una regla en la Constitución que es muy potente, ¿ya? Y dice así, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. De nuevo, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Eso significa que nosotros podemos hacer todo lo que nos venga en gana, mientras sea legal y no fastidiemos al vecino. ¿Verdad? Todo lo que querramos hacer, mientras no sea ilegal y no fastidie al vecino. Esa es nuestra libertad. Pero las autoridades administrativas, la administración pública, incluida la administración tributaria, no goza de esa libertad. La administración pública solo puede hacer, repito, solo puede hacer lo que la ley le manda, ni más ni menos. ¿Eso qué significa? Y fíjense, y quiero explicarles bien, ¿ah?
Eso significa que yo tengo un conjunto de facultades, tengo un conjunto de poderes, tengo un marco legal dentro del cual me tengo que mover. Si yo hago de más, o sea, hago sin tener habilitación legal, estoy cometiendo abuso de autoridad. Si yo hago de menos, es decir, no hago las cosas que la ley me manda, también cometo un delito que se llama omisión de funciones. Entonces, si hago de más o hago de menos, es delito. Si hacer de más o hacer de menos es delito, eso significa que la administración pública solo puede hacer exactamente lo que la ley le manda, ni más ni menos. ¿Ok? Entonces, el Tribunal Fiscal, por equidad, por justicia, porque lo consideraba correcto, en la práctica sí autorizaba los informes orales en los casos de tercería de propiedad, a pesar de que la ley no lo autorizaba. Entonces, el Tribunal Fiscal estaba en un conflicto gigante. ¿Por qué? Porque por justicia te decía, sí, ¿sabes qué? Te quiero ir a ver cuál fue el lío, pero estaba haciendo abuso de autoridad porque no estaba habilitado para dar ese uso de la palabra. De locos. De locos. Entonces el tribunal pidió, por favor, ¿sabes qué? No quiero seguir expuesto, pues. Porque no es que yo me esté beneficiando, ni que haya corrupción, ni nada, sino que pueden ser casos muy complejos y yo necesito escuchar a las partes. Entonces, por eso que ha pedido. ¿Ok? Esa es la habilitación que se produce. Vamos avanzando. Luego, lo que se señala es un tema también para acelerar el cierre de los procedimientos ante apelaciones ante el Tribunal Fiscal. Una vez que ya se produjo el informe oral, una vez que ya hubo esta audiencia, las dos partes, tanto la administración tributaria como el contribuyente, tiene la posibilidad de presentar una ayuda memoria al Tribunal Fiscal, una ayuda memoria con tus argumentos vencedores, con tus argumentos principales que sustentan tu caso. A esa ayuda memoria se le llama alegatos. Y lo que se señala es que tú hiciste el informe oral y tienes 3 días para presentar esa ayuda memoria, esos alegatos. Pasados esos 3 días, después de esos 3 días, el Tribunal Fiscal ya no tiene por qué tomar en cuenta ningún escrito adicional que presente el contribuyente. O sea, lo que está haciendo ahora es decirle hasta aquí no más. Yo voy a resolver con lo que se presentó hasta esta fecha y lo que se presente después ya ni siquiera lo voy a ver. Eso está muy, muy bien, porque como en todos lados hay abusos, lo que ocurría en la práctica es que los contribuyentes que sabían que habían perdido, porque uno sabe si su posición es fuerte o débil, ¿verdad? Entonces aquellos sabían que ya habían perdido, para evitar que el Tribunal Fiscal emitiese la resolución final en la cual dice prosígase con la cobranza, cada 2 días presentaban un escrito, ¿no? Entonces en la práctica cada 2 días un escrito y nunca dejaban en la práctica que el Tribunal Fiscal pudiese emitir resolución. Y según me contaron gente del tribunal, hubo casos escandalosos en que durante 4 o 5 meses, cada 2 días, presentaban cualquier cochinada de escrito y el Tribunal Fiscal tenía que emitir su resolución pronunciándose sobre cada uno de los escritos presentados. ¿Ya? Entonces, obstruían en la práctica la emisión de la resolución. Entonces, por eso, hasta aquí nomás se acabó. Lo cual también está correcto. Un tema importante de cambio también está vinculado, favorable para nosotros como contribuyentes, está en que se está recortando la práctica abusiva de la administración tributaria respecto de aquellos hechos cuando el Tribunal Fiscal le dice la fregaste, SUNAT, metiste la pata, tienes que corregir este tema, reliquida, deja sin efecto estos documentos, reduce la deuda, ¿verdad? Porque si el Tribunal Fiscal dice, SUNAT, la fregaste, esto está mal, esto es nulo, esta deuda no va, esto tienes que disminuirlo, esto está incorrecto, lo óptimo es que la administración tributaria de manera hidalga acepte el tema
y de manera muy rápida corrige el tema para que tengamos, para que ya no haya deuda o se tenga el monto exacto de deuda con la cual sí procede ser pagada. Pero lo que hacía la administración tributaria es que recibe la notificación del Tribunal Fiscal, tanto la que va para él, para ella como SUNAT, como la que va para el contribuyente. Pero esas resoluciones, la SUNAT se las quedaba 2, 3, 4 meses. ¿Ok? 2, 3, 4 meses. Y después te las notificaba. ¿Y qué pasaba respecto de aquellas resoluciones en las cuales el Tribunal Fiscal decía a la SUNAT, reduce la deuda, recalcula, esto está mal, elimina, borra, esto no va? Eso se llama resolución de cumplimiento. Como el Tribunal Fiscal está ordenando algo a la SUNAT tiene que emitir una nueva resolución dando cumplimiento a lo que ordenó el Tribunal Fiscal. Esas son las resoluciones de cumplimiento. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Qué pasa si el Tribunal Fiscal le dice a la SUNAT, tienes que hacer esto? La SUNAT emite la resolución que da cumplimiento a la orden del Tribunal Fiscal, pero la emite mal, con error, o no hace caso de lo que hizo el Tribunal Fiscal. ¿Qué podemos hacer nosotros como contribuyentes? Lo que tenemos que hacer es volver a recurrir al tribunal y decirle al Tribunal Fiscal, mira, la SUNAT ha hecho una desgracia, pues tú le has dicho que haga A y ha hecho Z menos B. Entonces el tribunal tiene que volver a retomar el caso y agarrar a la SUNAT y decirle, ven papito, y ¡pla, pla! Hazme caso. Pero iban pasando meses, y meses, y meses. ¿Correcto? Pero también ocurría que muchas veces los contribuyentes, al recibir la resolución de cumplimiento de la SUNAT, no estaban de acuerdo con esa resolución, no porque la SUNAT hubiera dado mal cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, sino porque de verdad no estoy con ganas de aceptar la resolución de SUNAT. Y recurrían al Tribunal Fiscal por las puras balas. ¿Correcto? Para dilatar. Entonces la regla dice, cuando tú me estés recurriendo, cuando tú estés llegando al Tribunal Fiscal por segunda vez, porque vienes de una resolución de cumplimiento, solamente se van a evaluar los argumentos vinculados a si la administración tributaria cumplió o no con lo ordenado por el Tribunal Fiscal. No te voy a aceptar ningún otro argumento distinto, porque lo que ocurría en la práctica es que los contribuyentes que habían sido vencidos en el Tribunal Fiscal recurrían por segunda vez presentando nuevos argumentos, intentando que el Tribunal Fiscal cambie su opinión anterior. Y eso estaba mal, pero no había ninguna norma prohibitiva. Entonces por eso ahora se señala y te dice, si tú viniste por ABC, yo voy a resolver, dice el tribunal, sobre ABC y le voy a ordenar a la SUNAT que prosiga la cobranza de A y que deje sin efecto B y C. Y el contribuyente volvía a recurrir al Tribunal Fiscal y decía, no, respecto de A usted no ha tomado en cuenta, y le digo además que, no, yo ya resolví, dice el tribunal. Todo tiene su momento y su oportunidad. Yo ya emití pronunciamiento. Yo ya te di la razón en 2 de 3 temas. El tercer tema, yo sé que no te puede gustar, pero no vas a presentarme nuevos argumentos o pruebas porque yo no voy a cambiar mi opinión. Eso es lo que nos dice la norma. ¿Ok? La otra parte es un tema solamente de procedimiento. En cuarto lugar, hay un tema así sumamente interesante. Voy a tratárselo de hacer bien rapidito y resumido, porque este tema se ha puesto bien complejo. El día miércoles en Lima hubo una reunión en el Instituto Peruano de Derecho Tributario, en el IPDT, y se presentó la superintendente de la SUNAT con el intendente nacional jurídico para tratar de explicar la norma que les voy a explicar y que estoy seguro que ustedes me van a entender que es totalmente retroactiva e ilegal. ¿Ok? Y ellos han ido a defender la posición que no es retroactiva, pero en verdad salieron. ¿Se acuerdan del video de la semana pasada cuando la congresista Bartra subió a Huamachuco y la carearon y la... ¿no? Igualito, así salieron. Sí, así salieron la gente de la SUNAT, porque en verdad no tenían argumento para sustentar que no era ilegal. El tema va así. Hasta el año 2012,
en el Código Tributario, ustedes saben, en la parte de prescripción de la deuda,